Número mixto es equivalente a, recordemos que un número mixto siempre lo podemos separar en su parte entera más la fracción que lo acompaña. Por lo tanto, si yo tengo el número mixto 8 2/5, lo puedo separar como parte entera más su fracción. Ahora bien, nosotros tenemos el número menos 8 2/5, por lo tanto vamos a ubicar un paréntesis solamente para hacerlo más explícito, es decir, vamos a tener menos 8 más 2/5 y luego vamos a tener menos 8 menos 2/5, es decir, la alternativa E. Luego tenemos, en una mesa cuadrada se sientan en torno a ella 4 personas, una por cada lado, pero cuando se juntan 5 mesas en línea, como se muestra en la figura adjunta, entonces se pueden sentar 12 personas. ¿Cuántas personas se pueden sentar? En torno a 100 mesas que se han juntado en línea. Notar que acá podemos ubicar a 2 personas por mesa. Bien, acá también, acá igual, acá igual, acá igual. Es decir, vamos a ubicar a 2 personas por cada mesa. Aquí tengo 5 mesas. Bien, pero además podemos ubicar a 2 personas, a una persona en cada extremo, es decir, 2 personas en total. Bien, y por lo tanto así me da este número 12 que me han indicado en el enunciado. Ahora bien, si tengo 100 mesas, voy a ubicar a 2 personas por mesa más las 2 personas de los extremos. Por lo tanto voy a tener 202, es decir, la alternativa correcta es B. Luego tenemos, Don Juan Quilaqueo es un comerciante que vende merquén. Este producto lo vende en dos tipos de envase. El envase A, que contiene 500 gramos, lo vende a 2500. De acá podemos ver que 500 gramos lo vende en 2500. Es fácil ver que si hacemos una descomposición, tenemos que 100 gramos lo vende en 500, haciendo esa aproximación. Bien, ahora, el envase B tiene 600 gramos y esto lo vende a 2880. Si yo continúo con la lógica de A y tengo 500 gramos y le sumo 100 gramos, voy a tener que, como cada 100 gramos me vale 500 pesos, según la lógica de A voy a tener un total de 3000. Sin embargo, B, por los mismos 600 gramos, me está cobrando 2880. Por lo tanto, es evidente que según la información entregada acá, es correcto afirmar que es más conveniente comprar el envase B en vez del envase A. Bien, ahora tenemos lo siguiente, dice que María José pasea en bicicleta por la tarde con velocidad constante entre los puntos A y D. Si AB, BC y CD son iguales y la figura adjunta muestra la hora en que María José pasa por A y por D, ¿en cuál de las siguientes opciones se muestra el minutero del reloj cuando María José pasa por C? Entonces acá tenemos las 1:30, acá vamos a tener las 3:30. Hay una diferencia de 2 horas, es decir, de 120 minutos. Además sabemos que se mueve con velocidad constante y además estas distancias son iguales, por lo tanto aquí voy a tener X, X y X, y como la velocidad es constante debe moverse en tiempo constante también. Por lo tanto, estos 120 lo vamos a dividir por 3X. O sea, por 3, perdón. Y entonces aquí voy a tener 40 minutos por cada X. Es decir, a las 1:30 se ubica en A y luego en 40 minutos más se va a ubicar en el punto D. Es decir, a las 2:10. Luego a las 2:50 se va a ubicar en el punto C y luego, como es lógico, a las 3:30 se va a ubicar en el punto D. Por lo tanto, el minutero en el punto C se va a ubicar en 50 minutos, es decir, la alternativa B. Luego tenemos, el automóvil de Gustavo con 1 litro de benzina recorre 10 kilómetros. Con 1 litro recorre 10 kilómetros. Teniendo 50 litros en el estanque, Gustavo hizo el viaje de Santiago a un poblado del Valle del Elqui, sobrándole en el estanque 20 litros de combustible. ¿A qué distancia de Santiago se encuentra dicho poblado? Como tenía 50 litros y le sobraron 20, lo que ocupó fueron 30 litros. Y si por cada litro ocupa, o sea, recorre 10 kilómetros, por 30 litros va a recorrer 30 por 10, es decir, 300 kilómetros, y por lo tanto la alternativa correcta va a ser C. Luego tenemos,
Beatriz desea comprar un tipo de lavadora secadora y en 3 tiendas encontró que pagando al contado el precio era el mismo. Sin embargo, al pagar en 3 cuotas las condiciones eran diferentes. Como Beatriz desea pagar en 3 cuotas, elaboró lo siguiente tabla para hacer un análisis. Tenemos número de cuotas, tienda A, B y C. Bien, para este ejercicio, que es un poco largo, uno puede asumir un precio cualquiera. Bien, porque si uno se fija en las alternativas, no me importa el precio final, lo que me está importando es más o menos lo que está pasando con cada tienda. Por lo tanto, sin pérdida de generalidad, voy a asumir que la lavadora secadora cuesta 3.000 pesos. Bien, ¿por qué 3.000? Porque la primera cuota la paga un tercio, por lo tanto, si la secadora cuesta 3.000, en este caso hipotético, sin pérdida de generalidad, vamos a tener que la primera cuota la paga a 1.000. Bien, en cada uno. ¿Correcto? 1.000 pesos es un tercio de 3.000, eso es claro. Luego, tiene un aumento del 30% sobre la primera cuota. El 30% de 1.000 también es fácil, ¿cierto? Sabemos que el 10% de 1.000 son 100, ¿correcto? Por lo tanto, el 30% va a ser 100 por 3, es decir, 300. Por lo tanto, en la segunda cuota, en la tienda A, va a pagar 1.300. Veamos qué pasa con la tienda B. Tiene un aumento del 30% sobre la primera cuota. Entonces, en B también paga 1.300 en la segunda cuota. Bien, luego dice, tiene un aumento del 30% sobre la primera cuota. Es decir, en C también va a tener que en la segunda cuota va a pagar 1.300. Es decir, acá es todo equivalente. Lo que va a hacer la diferencia en la tercera cuota, dice que tiene un aumento del 60% sobre la primera cuota. Bien, nosotros ya dijimos que el 10% era 100, por lo tanto, el 60% va a ser 600 respecto de 1.000. Por lo tanto, aquí va a tener un aumento del 60%, perdón, es decir, va a tener que pagar 1.600 y por lo tanto en total va a tener que pagar 3.900. ¿Correcto? En la tienda B dice que tiene un 30% sobre la segunda cuota. Bien, la segunda cuota es 1.300. ¿Correcto? Y acá hacemos el mismo análisis. El 10% de 1.300 es 130. ¿Correcto? Por lo tanto, el 30% multiplico por 3 y me quedan 390. Por lo tanto, un aumento del 30% sobre la segunda cuota, oye, esto se está moviendo a cada rato. Un aumento del 30% sobre la segunda cuota va a ser de 1.300 más estos 390, es decir, va a tener que pagar 1.690. Y por lo tanto, en total, va a tener que pagar 3.990. ¿Correcto? Luego acá tiene un aumento del 50% sobre la segunda cuota. La segunda cuota es 1.300, el 50% es 650. Ese es el 50% de la segunda cuota. Y por lo tanto va a tener que pagar 650 más 1.300, es decir, va a tener que pagar 1.950. Esa es la tercera cuota de la tienda C. Y por lo tanto vamos a tener que sumar esto es 0. No sé por qué se mueve tanto la tablet. ¿Qué será? Puede ser eso. Ahí sí. Perfecto. Bien, entonces aquí voy a tener 0, esto es 5, 9 más 3, 12 y 3, 1, 4, 4.250. Bien, esta es una forma fácil, ¿correcto? Y sin pérdida de generalidad. Por lo tanto, ya puedo concluir qué tienda es más barata, ¿cierto? Respecto a las condiciones que me están dando. Me dice que la tienda A es la que más conviene cuando se compren 3 cuotas, eso es correcto. 3.900 es lo más barato. Veamos la alternativa B, dice que la tercera cuota en la tienda A es 30% mayor que la tercera cuota en la tienda B. Eso es falso. La tercera cuota es mayor en la tienda B. Así que es imposible lo que me están diciendo, eso es incorrecto. La alternativa C dice que los planes de pago de la tienda A y B son igualmente convenientes. Eso es falso, dado que el resultado final es distinto, por lo tanto no pueden ser igualmente convenientes. La alternativa dice que la tienda B es la más conveniente cuando se compren 3 cuotas, eso es falso. Ya dijimos que la tienda A eso es correcto. Por lo tanto, dando un ejemplo fácil de trabajar, uno sin pérdida de generalidad puede resolver estos ejercicios sin mayor problema. Bien, luego tenemos lo siguiente. Dice que de las 7 toneladas diarias de recolección selectiva de basura, el 37% es de aluminio proveniente fundamentalmente de latas de bebida.
Si el kilo de aluminio se paga 1.400, entonces la empresa que lleva a cabo esta recolección en un día por este metal le paga. Entonces recordemos que una tonelada son 1.000 kilos. Por lo tanto, 7 toneladas van a ser 7.000 kilos. Si yo quiero saber el 37% de esta cantidad, que va a ser aluminio, tengo que multiplicar esto por 37 partido 100. Eso me representa el porcentaje, ¿correcto? Y de esta cantidad total de aluminio, cada kilo lo vendo en 1.400, por lo tanto esto lo voy a multiplicar por 1.400 para saber mi ganancia total, ¿correcto? Ahora, estos dos ceros los puedo cancelar y me queda 7.000 por 37 por 14. Aquí basta con multiplicar 37 por 14, 7 por 4 es 28, 4 por 3 12, más 2 14, aquí tengo 7, un 3, un 8, un 11, 3, 4, 5. Aquí multiplico solamente por 7. ¿Sí? Ya hice esta multiplicación y ahora solamente lo hago por 7. 7 por 8 es 56, 7 por 1 es 7, más 5 es 12, 7 por 5 35, más 1 36. Pero ahora le agrego estos tres ceros, 1, 2, 3, y me queda 3.626.000, es decir, la alternativa correcta es C. Bien, luego tenemos que en la pregunta 8 tenemos esa expresión es igual a 1, entonces x es igual a. Recordemos dos cosas. Primero, que x elevado a 0 siempre es igual a 1 si es que x es distinto de 0. Eso es lo primero que debemos recordar. Y además que x elevado a y partido x elevado a z es igual a x elevado a y menos z. Es decir, una división de potencias de igual base se restan los exponentes. Por lo tanto, en la parte izquierda resto los exponentes y voy a tener 6 elevado a x más 3 menos 5 menos x. Y esto va a ser igual a 1, pero 1 es igual, ¿cierto?, a cualquier número elevado a 0. En particular voy a escoger el 6 elevado a 0, ¿sí? De tal forma de igualar bases, ¿correcto? Y por lo tanto aquí en la izquierda voy a tener 6, x menos menos x, eso va a ser x más x, eso va a ser 2x. 3 menos 5, eso es menos 2, igual a 6 elevado a 0. Y acá puedo comparar los exponentes sin ningún problema. Siempre los puedo comparar. Eso también lo podríamos notar como propiedad. Y vamos a tener siempre que y va a ser igual a z. No confundir, ya que hay que tener atención con la otra parte. Es decir, si yo tengo x elevado a y igual a z elevado a y, eso no necesariamente me dice que x es igual a z. ¿Correcto? Esto sí, esto no necesariamente. Por eso hay que tener cuidado. Por ejemplo, ¿cuándo no se va a cumplir? Si yo tengo menos 2 elevado a 2 y 2 elevado a 2. En efecto, esas dos cosas son iguales y tengo exponentes iguales, pero eso no implica que menos 2 sea igual a 2. Bien, hay que tener cuidado. Ahora, como estoy en esta parte, en esta parte de acá, ¿cierto? Lo que sí puedo hacer, tengo igual base, comparo los exponentes, 2x menos 2 va a ser igual a 0 y por lo tanto 2x igual a 2 y por lo tanto x igual a 1, es decir, la alternativa correcta es C. Bien, es decir, hay que manejar estos contenidos, estas propiedades que son fundamentales, ¿correcto? Luego, en la pregunta 9, tenemos esa expresión. Recordemos que una resta de fracciones siempre va a ser equivalente a decir b por d, y esto va a ser a d menos bc. Siempre va a ser equivalente a eso. De hecho, aquí hay como una carita, ¿cierto?, que se forma. Yo puedo multiplicar eso con eso y eso cruzado. ¿Sí? Se forma como una especie de carita. Entonces acá podemos hacer eso. 3 menos raíz de 6 por 3 más raíz de 6. Y aquí voy a tener 5 por 3 más raíz de 6 menos, ¿sí?, si fuera un más pondría un más, pero es un menos, 4 por 3 menos raíz de 6. ¿Sí? En el denominador fijémonos que tenemos una suma por su diferencia, y eso es una diferencia de cuadrado, ¿cierto? X menos y por x más y es igual a x cuadrado menos y cuadrado. Por lo tanto, en el denominador voy a tener el primero al cuadrado, 3 al cuadrado que es 9, menos el segundo al cuadrado. Recordemos que raíz de 6 al cuadrado es 6, por lo tanto aquí me queda 6. Y 9 menos 6 es 3. Por lo tanto, esta operación había que hacerla rápida del denominador. Y en el numerador me queda 5 por 3, 5 por raíz de 6, eso es 15, más 5 raíz de 6. Menos 4 por 3, 12, ¿cierto? Y aquí
4 por menos raíz de 6 voy a tener menos 4 raíz de 6, pero menos con menos más, por lo tanto me queda más 4 raíz de 6. Bien, aquí voy a tener 15 menos 12, eso es 3, y 5 más 4 raíz de 6 va a ser 9 raíz de 6 partido 3. Bien, recordar que una suma, ¿cierto?, con este denominador es equivalente a decir a partido C más B partido C. Y por lo tanto esto va a ser 3 partido 3 más 9 partido 3 raíz de 6. Por lo tanto esto va a ser 1 más 3 raíz de 6, es decir, la alternativa correcta es B. Bien, en la pregunta 10 tengo este logaritmo. Debo recordar evidentemente la definición de logaritmo. Logaritmo de argumento B, base A y esta igualdad C, si solo si A elevado a C es igual B. ¿Correcto? Por lo tanto, a esto le voy a poner X como resultado. ¿Sí? No lo sé todavía. Y entonces aplico mi definición. La base, que es raíz de 3, la elevo a mi igualdad, que en este caso es X, y esto va a ser igual al argumento, que es 0,3 periódico. ¿Sí? Recordemos que 0,3 periódico es lo mismo que decir 3 partido 9. Bueno, aquí hagámoslo más evidente todavía. El procedimiento para pasar un número periódico a fracción, ¿cierto?, es anotar el número, en este caso 3, le resto lo que está fuera del periodo, que en este caso es un 0, partido tantos 9 como periodos tengo, es decir, no, tengo un periodo, por lo tanto pongo un 9. Por lo tanto me queda 3 menos 0, que es 3, partido 9, y eso es un tercio. Bien. Aquí tengo raíz de 3, recordamos que raíz de x es lo mismo que decir x elevado a un medio. Por lo tanto, raíz de 3 es lo mismo que decir 3 elevado a un medio. Ahora aquí tendría yo 3 elevado a un medio y eso elevado a x. Y cuando yo tengo x elevado ahí y eso elevado a z, potencia y una potencia se multiplican. ¿Sí? Y por lo tanto voy a tener 3 elevado a un medio por x, es decir, un medio por x igual a 1 partido 3. Y eso aquí vamos a hacer un cambio de la misma forma, ¿cierto? Para llegar al como el ejercicio anterior, ¿cierto? Igual al exponente. Ese 1/3 es equivalente a tener 3 a la menos 1. De hecho, eso siempre va a ocurrir, ¿cierto? 1 partido de x es igual a x a la menos 1. Bien, y por lo tanto esto me queda 3 a la menos 1, y al igual que en el ejercicio anterior, puedo comparar sus exponentes y voy a tener que un medio x va a ser igual a menos 1. Paso el 2 multiplicando y me queda x igual a 2 por menos 1, que es menos 2. Bueno, aquí me queda un x, pero un x es lo mismo que decir x. ¿Sí? Y por lo tanto el resultado, que era x, en efecto es menos 2, es decir, la alternativa A. Bien. Ahora, en el ejercicio 11 tenemos que en la tabla adjunta se indica la cantidad de alcohol que es adicionada a la gasolina pura para formar cada una de las mezclas indicadas. Según la información entregada en esta tabla, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Me hablan respecto del grado alcohólico. En todas me hablan respecto, ¿cierto?, al grado... Uy, ¿qué pasó? No me raya. ¿Por qué me haces esto? A ver. Vamos a cerrarlo. A ver. Oh, a ver. Chuta. A ver. ¿Eh? Ahí sí. Oye, ahí sí. No me rayaba. Perdón. Bien. Bueno, entonces, ok, tenemos eso, ¿cierto? Me habla respecto del grado alcohólico, en todas me habla respecto al grado alcohólico. Bien, entonces para saber, ¿cierto?, esta relación entre alcohol y gasolina, yo puedo dividir, ¿sí? Yo puedo dividir de las dos formas, digamos, puedo dividir alcohol en gasolina o gasolina en alcohol. O sea, esto me va a entregar diferentes cosas, ¿correcto? O sea, si aquí yo divido alcohol en gasolina, y imaginemos que me dé 1, ¿sí? Sí, ya que me dé 1 significa que por 1 grado de alcohol voy a tener 1 grado de gasolina, ¿sí? O sea, supongamos mejor 2/3 para que se entienda mejor. Si hago la división entre alcohol y gasolina y el resultado me da 2/3, voy a tener que por 2 litros de alcohol voy a tener 3 de gasolina. En cambio acá, si yo tengo el resultado me da 2/3, voy a tener que por cada 2 litros de gasolina voy a tener 3 de alcohol. Bien,
Entonces puedo hacer la división en cualquier forma y yo tengo que ser lo suficientemente hábil para darme cuenta de qué representa esta concentración. ¿Correcto? Entonces, lo que yo quisiera hacer acá, ¿cierto? Bueno, esto también lo podría entender de la siguiente forma, es decir, que por 2/3 de litro de alcohol tengo 1 litro de gasolina. Eso lo podría entender de esta primera parte. Y de esta segunda parte podría entender que 2/3 de gasolina equivale a 1 litro de alcohol. También tiene esa segunda interpretación. ¿Sí? Entonces, yo creo que es mejor trabajar con esta, ¿cierto? ¿Sí? Porque la gasolina se mantiene constante y aquí el que tenga mayor grado de alcohol, o sea, el que tenga mayor grado de litros de alcohol, ¿cierto? La cantidad de litros de alcohol es la que tiene mayor concentración de alcohol, evidente. ¿Sí? Por lo tanto, dividamos alcohol en gasolina. ¿Sí? Y si dividimos alcohol en gasolina, aquí voy a tener 50 partido 200. Esto va a ser, cancelo el 0, 5 en 20 es 1/4. Por lo tanto, aquí voy a tener 1/4, es decir, 0,25 alcohol en 1 litro de gasolina. Eso es lo que significa. Aquí voy a tener 100 partido 500 y esto va a ser 1/5 y eso va a ser 0,2 alcohol en 1 litro de gasolina. Bien, esta división está más complicada. Y hagamos la 4. Dice que 150 en 600, eso es lo mismo que decir 1/4. Y eso es lo mismo que A, ¿cierto? Que la proposición 1. Y esto dice 0,25 alcohol en 1 litro de gasolina. ¿Sí? Espero se entienda. Cuando yo divido alcohol en gasolina, el resultado me da 0,25 litros de alcohol en 1 litro de gasolina. 0,2 litros de alcohol en 1 litro de gasolina. De hecho, acá ya podemos ver que la concentración de la 1, ¿cierto? De la mezcla 1 es mayor que la concentración de 2, porque 0,25 es mayor que 0,2. Bien, entonces veamos la alternativa. Dice que la mezcla 1 es la que tiene menor grado alcohólico. Eso es falso. Eso es falso porque de hecho la mezcla 1 tiene mayor grado alcohólico que la mezcla 2. Por lo tanto es falso. La mezcla 2 es la que tiene mayor grado alcohólico. Eso también es falso. ¿Sí? Porque de hecho la mezcla 2 tiene menor grado alcohólico que la mezcla 1. Por lo tanto es falso. Luego dice, la mezcla 2, ¿sí?, tiene el mismo grado alcohólico que 4. La mezcla 2 tiene el mismo grado, eso es falso porque la mezcla 2 tiene 0,2 litros de alcohol y la mezcla 4 tiene 0,25. Tienen distintos grados, por lo tanto eso también es falso. ¿Sí? Y luego me dice la mezcla 3 es la que tiene mayor grado alcohólico. Yo ni siquiera lo he calculado y no lo voy a calcular tampoco. ¿Sí? Esa es la gracia cuando uno está más o menos seguro de lo que está haciendo porque ya descartamos las anteriores. ¿Sí? También la gracia de tener una prueba alternativa es precisamente no hacer los cálculos innecesarios si yo ya descarté lo anterior, ¿para qué lo voy a calcular? Ahora, igual yo quisiera, ¿cierto?, asegurarme, ¿sí? Entonces yo tendría que dividir 125 en 475, ¿sí? Y yo me pregunto ahora si eso es mayor o menor que esta división, que nosotros ya sabemos que 1 y 4 son mayores que 2, por lo tanto yo voy a hacer esta comparación. 125 es a 475, como 50 es a 200. Y me voy a dar cuenta que fracción es mayor. Obviamente que primero voy a simplificar, aquí me va a dar 1/4. Si yo simplifico acá voy a tener 5 en 125, eso es 25, y 5 en 47, 5 en 9, aquí me da 9, 9 por 5 es 45, me sobran 25, eso es 5. ¿Sí? Puedo simplificar de nuevo por 5, me da 5, aquí me va a dar 5 en 9, eso es 1, esto 19 y esto 1/4. ¿Sí? Y aquí voy a tener 4 por 5, aquí multiplico cruzado, ¿cierto? 4 por 5, 20, 19 por 1 es 19. Por lo tanto, esto es mayor. Y si eso es mayor, eso es mayor. Y si eso es mayor, eso es mayor. Y si eso es mayor, eso es mayor. Por lo tanto, en efecto, no era necesario calcularlo, pero nosotros lo calculamos igual para salir de dudas. En efecto, la mezcla 3 es la que tiene mayor grado alcohólico. Entonces, aquí aprendimos otra cosa, ¿cierto? Que cuando yo quiero comparar fracciones, basta con multiplicar cruzado y darme cuenta cuál es el mayor.
Bien, obviamente yo simplifico siempre antes para hacer la multiplicación un poquito más fácil. ¿Correcto? Bien. Ay, perdón. Ahora, ¿qué tenemos? Dice, se reparte una cantidad X de dinero entre tres personas A, B y C. Se puede determinar la razón entre el dinero que recibió C y el total de dinero. O sea, lo que yo quiero determinar, ¿cierto? Es la razón, es decir, C partido X. Eso es lo que yo quiero determinar, el numerito. Esto es un número. Eso es lo que me están preguntando. ¿Podré yo determinar ese número? Dividir C partido X. Veamos. Dice, A y B recibieron el 45% del dinero. Si son tres personas, A, B y C, y A y B recibieron el 45% del dinero, ¿sí? Es evidente que C recibe el 55% del dinero. ¿Sí? Porque entre A y B recibieron el 45%. Por lo tanto, de la proposición 1 voy a tener que C es igual al 55% de X. Y por lo tanto aquí voy a tener 0,55 cuando cambio un porcentaje a decimal, D multiplico por X. Y el X lo paso dividiendo y voy a tener que C partido X es igual a 0,55. Por lo tanto puedo determinar el numerito. El numerito de la razón, por lo tanto, 1 por sí solo así me va a servir. Ahora veamos qué pasa con 2. Dice que C recibió un 22,2 más de lo obtenido por A y B juntas. Ahora bien, esto que está acá, este porcentaje, es rarísimo. Y ni siquiera es necesario calcularlo en este ejercicio. No lo vamos a calcular. Vamos a decir que ese es un numerito. Y es un numerito. No me importa cuál. La cosa es que lo es. Porque ese porcentaje yo lo puedo mover a un número decimal, a un número. Y ese numerito va a ser I. ¿Sí? Y por lo tanto, aquí me dice que C recibió ese numerito más de lo obtenido por A y B juntas. ¿Cierto? Por lo tanto, ya, imaginemos que este numerito fuera 10%. ¿Sí? 10%. O sea, me está diciendo que C recibió 10% más de lo que recibió A y B juntas. Eso es lo que me está diciendo. Bien. Por lo tanto, si A y B en conjunto recibieron algo y esto recibió 10% más, por lo tanto, si yo quiero hacer esa relación, voy a tener, ¿cierto?, que lo que recibe A y B, yo lo voy a entender como un 1, como un 100%, ¿sí? Junto, ese es mi total. Y el 10% más va a ser, ¿cierto?, un 110%. Obvio. ¿Sí? Y eso es lo que recibió C en este ejemplo, mini ejemplo que yo me estoy dando acá. ¿Sí? Pero notar que esto es un numerito. Esto que está acá es un numerito. Por lo tanto, aquí me voy a olvidar de que este I representa eso. Ahora voy a decir que este numerito completo es eso. Eso que está ahí, el 22,2 más de lo obtenido por ahí de junta, eso está representado por un numerito que tendría que yo calcular, ¿cierto? Pero no lo voy a calcular porque no es necesario. El 22,29%, eso no es necesario calcularlo. Pero sé que lo puedo hacer. O sea, sé que se puede, pero yo no lo voy a hacer. Entonces voy a decir, ok, C es igual a I por esta suma de A más B. ¿Sí? ¿Correcto? Y además yo sé que A más B más C es igual a X, porque ese es el total que se repartieron. Y por lo tanto A más B es igual a X menos C. Y eso es lo que reemplazo acá. ¿Sí? Entonces espero que se entienda esto del numerito. Esto es un numerito. Y no me importa ese valor. Sé que lo puedo determinar, el 22 tendría que yo hacer, pero no lo voy a hacer. ¿Sí? Porque es un número. Y como número lo voy a trabajar como tal porque no me están preguntando el número, me están preguntando si se puede determinar. Y yo sé que esto se puede determinar. Será difícil o no, pero se puede. De que se puede, se puede. ¿Sí? Y por lo tanto, ¿cierto? De acá, haciendo el reemplazo, voy a tener que C va a ser igual a I, que es un número, y A más B, que es X menos C. Y por lo tanto esto va a ser C y X menos y C.
Bien. Y por lo tanto aquí esto lo voy a pasar sumando y me queda c más ic igual a ix. Y esto va a ser c de 1 más i igual a ix. ¿Sí? El x lo paso dividiendo y me queda c partido x igual a i. Y este 1 más i lo paso dividiendo. Y eso es un número que se puede determinar, que era precisamente la razón entre c y x. Es un número que lo puedo determinar. ¿Qué número es? No me están preguntando eso. Solamente me están preguntando si es que se puede hacer. Y si se puede hacer. Es un poquito más difícil. Si fuera 10% sería fácil. Pero como ese número no lo voy a hacer. Pero se puede. De que se puede, se puede. Y por lo tanto la proposición es correcta y luego cada una por sí sola. ¿Sí? Luego la pregunta 13, no recuerdo la pregunta anterior, suma por su diferencia, ya lo explicamos, por lo tanto esto va a ser m cuadrado menos n cuadrado más, ¿cierto? Esta cosa que está acá. Pero eso sería un poquito más difícil porque aquí notemos que tengo m más n y aquí también tengo m más n. Puedo factorizar por eso y por lo tanto me queda m más n factor de m menos n. Igual le voy a poner el paréntesis. No es necesario, pero lo voy a hacer igual. Más este otro numerito que es m más n. Que también lo puse en paréntesis. Y por lo tanto me queda m más n. Y ahora sí vamos a tener que sacar esos paréntesis que eran innecesarios desde un principio. Pero igual, para que quede más claro, cancelamos este n. Me queda 2m. Y aquí me queda m más n. Y por lo tanto la alternativa correcta es D, porque el producto es conmutativo. ¿Sí? Luego, en la pregunta 14 y última de este video, me queda, tengo esa expresión y nosotros ya dijimos que 8 a la menos 1 es 1 octavo, eso fue lo que dijimos en una pregunta anterior, más 1 partido x. También dijimos que esto lo podíamos resolver multiplicando los denominadores, también lo mencionamos en una pregunta anterior, y multiplicando ahora cruzado, 1 por x es x, mantenemos la suma, 1 por 8 es 8. Aquí en la segunda parte voy a tener 1 octavo más x a la menos 1, por eso es 1 partido x. Multiplico cruzado, me queda x más 8 y multiplico aquí del lado 8 por x. Bien, y por lo tanto tengo esos dos resultados. Es decir, voy a tener x más 8 partido 8x por, ¿cierto? X más 8 partido 8x. Bien, y aquí entonces, cuando quiero multiplicar fracciones, lo hago de lado. Y me queda entonces x más 8 por x más 8. Y 8x por 8x, 8 por 8 es 64 y x por x cuadrado. Bien. Esto va a ser, bueno, esto es un cuadrado de binomio. Porque x más 8 por x más 8, eso es lo mismo que decir, ¿cierto? X más 8 al cuadrado y eso es x cuadrado más el doble del primero, ¿cierto? Por el segundo más el segundo al cuadrado. Partido por 64x cuadrado. Nosotros ya dijimos que a más b partido c era igual a partido c más b partido c. Eso es lo que habíamos dicho. Aquí tengo tres sumas, pero es lo mismo, ¿cierto? Aquí tengo x cuadrado partido 64x cuadrado más 16x partido 64x cuadrado más 64 partido 64x cuadrado. ¿Sí? Aquí puedo cancelar los cuadrados y me queda 1 partido 64. Más, aquí puedo cancelar los 64, me queda 1 partido x cuadrado. ¿Sí? Y aquí yo tendría entonces que resolver ese 16. Bueno, x en x cuadrado. Notar que aquí este x cuadrado es lo mismo que decir x por x. Y puedo cancelar un x y por lo tanto me queda solamente un x abajo. Bien, entonces 16 en 64, esa es la pregunta. ¿Sí? Pero 16 cabe 4 veces en 64, ¿cierto? 16 por 4, 6 por 4, 24, 4 por 1, 4, más 2, 6. Ya, entonces esto cabe 4 veces acá y por lo tanto arriba me queda 1, porque cancelé el 16 y cancelé el x. Partido por 4 y abajo también me queda un x, ¿sí? Y por lo tanto la alternativa correcta es C. Bien, luego vamos a seguir haciendo esta cosa de acá. Dice... ¿cuál de las siguientes expresiones es equivalente a esa expresión? Bueno, acá tengo una diferencia de cuadrados, ¿cierto? X cuadrado menos y cuadrado es igual a x menos y por x más y.
Bueno, aquí tengo un 9, pero es lo mismo que si yo tuviera un 3 al cuadrado, ¿cierto? N más 1 al cuadrado, ese es mi primer valor que está al cuadrado, menos 9 que es 3 al cuadrado. Es decir, siguiendo esta lógica de acá, voy a tener n más 1 menos 3 por n más 1 más 3. Y eso va a ser n menos 2 por n más 4, es decir, la alternativa A. Luego tenemos, entre todos los vendedores de una tienda comercial, la quinta parte de las mujeres, ¿sí?, es igual a los 3 décimos de los hombres. O sea, la quinta parte de las mujeres, m partido 5, es igual a los 3 décimos de los hombres. 3 décimos de los hombres. ¿Qué fracción del total de vendedores son los hombres? Bueno, lo que yo sí sé es que mujeres más hombres es mi total. Eso es X. Bien, me están preguntando la relación entre el total y los hombres. Por lo tanto, las mujeres las voy a despejar y las voy a dejar en función de los hombres. Es decir, m va a ser igual, el 5 lo paso multiplicando, me queda 5 por 3 partido 10, h, 5 en 10 es 2 y por lo tanto me queda que m es igual a 3 medios h. Y lo reemplazo acá. Y por lo tanto m es 3 medios h más h igual a x. ¿Sí? Aquí yo puedo sumar esta fracción y si a usted no le gusta sumar fracciones, bueno, multiplica por 2, cancela el denominador y le queda 3h más 2h igual a 2x. Si multiplica por 2 tiene que hacerlo por cada parte. Bien, aquí le va a quedar 5h igual a 2x y esto va a ser, ¿cierto? Voy a tener esa relación, me están preguntando, ¿qué fracción del total? Ah, ya, entonces el 5 lo paso dividiendo y me queda que h es igual a 2 quintos x. ¿Sí? Por lo tanto, del total, la fracción es 2 quintos, eso equivale a los hombres, por lo tanto la alternativa correcta es B. ¿Sí? Luego tenemos, me dice que la edad de Marcelo, M, es igual a la de Jimena más 3 años. O sea, M es igual a X más 3. Y José tiene el doble de la edad de la suma de ambas edades, es decir, J es igual al doble de la suma de ambas edades, es decir, de Marcelo más Jimena. Luego me dice, la edad de José en términos de la edad de Marcelo es. Entonces, yo quiero la edad de José en términos de la edad de Marcelo, es decir, solamente quiero m's acá. Y aquí tengo un x. Por lo tanto, aquí ese valor x lo voy a tener como m menos 3 y lo voy a reemplazar allá. Por lo tanto, j va a ser igual a 2 m más m menos 3, que es lo que vale x. ¿Sí? Y por lo tanto, j es igual a 2, aquí voy a tener 2m menos 3. Bien, multiplico términos con términos y me queda que j es igual a 4m menos 6 y por lo tanto la alternativa correcta es C. Luego tenemos, un tambor contiene parafina hasta los 3 quintos de su capacidad. ¿Sí? O sea, que este tambor tiene 3 quintos de la capacidad, supongamos que la capacidad es X. Me dice que al extraer 60 litros, es decir, si yo le quito a estos 60, queda, es decir, es igual a la mitad de lo que tenía. A la mitad, esto va a ser igual, eso es lo que me queda, a la mitad, es decir, un medio de lo que tenía. Y lo que tenía son 3 quintos. Eso es lo que yo tenía. ¿Sí? Ahí puedo hacer esa primera relación. ¿Sí? Luego, bueno, aquí desde acá ya yo puedo determinar el valor de x, porque tengo una igualdad con una incógnita. ¿Sí? Yo aquí voy a multiplicar por 10. ¿Sí? Y lo voy a hacer para cancelar esos denominadores, porque para no sumar ni restar fracciones. Entonces aquí voy a tener 6x, 10 partido 5 es 2, y 2 por 3 es 6, menos 600, igual, bueno, 5 por 2 es 10, se me cancela el 10, me queda 3x. ¿Sí? Aquí lo que hice fue multiplicar por 10 cada una de estas expresiones. Bien, el 3x lo paso restando, me queda 3x igual a 600 y por lo tanto x es igual a 600 partido 3. 3 en 6 es 2 y por lo tanto x es igual a 200. Es decir, esta es la capacidad. ¿Sí? Pero ojo, que yo tenía 3 quintos de esa capacidad. 3 quintos de esa capacidad que es 200. Bien, y me dijeron aquí que yo quité, ¿sí?, 60 litros. ¿Sí? Y me dice que luego de hacer eso, le agrego 50 litros. Me dice, ¿cuántos litros le faltan para llenar el tambor? Veamos. Entonces, aquí voy a tener 5 en 200
Eso 5 en 20 es 4, aquí agrego el 0, 4 por 3 12, agrego el 0, menos 60 más 50. ¿Sí? Sí, menos 60 más 50 es menos 10 y 120 menos 10 va a ser 110. ¿Sí? Y el total es 200, por lo tanto de 110 para llegar a 200 me faltan 90, es decir, la alternativa correcta es C. ¿Sí? Luego, luego, voy a tener que un comerciante compró un número par de camisas. O sea, asumiendo camisas, le voy a poner total de camisas C. Si vendiese la cuarta parte, le quedaría menos de 118. Es decir, si a este total de camisas, ¿sí? Si a este total de camisas, vendo la cuarta parte, ¿sí? Me quedaría menos de 118. Pero si vendiese la sexta parte, le quedaría más de 129. Sí, sí, sí. Perdón, aquí, ¿cierto? Hice algo incorrecto. Esto estaba malo. ¿Por qué estaba malo? Porque lo que vende es la cuarta parte, ¿sí? La cuarta parte. Si yo vendo una cuarta parte, lo que me va a quedar es las tres cuartas partes, ¿sí? Es decir, si yo tengo esto y lo separo en cuatro y vendo un pedacito, lo que me va a quedar son las tres cuartas partes y por lo tanto las tres cuartas partes, que es lo que me queda de las camisas, del total de camisas, va a ser menor a 118. Así, ahí lo estamos haciendo bien. Que ya son 5 para la 1, estaba pensando mal yo. Bien, y por otro lado, me dice que si vendiese la sexta parte, hago el mismo razonamiento. Si vendo la sexta parte, lo que me queda, no es necesario hacer el dibujito de nuevo, ¿cierto? Lo que me va a quedar son 5 sextos, ¿sí? Y por lo tanto, me va a quedar 5 sextos de las camisas y eso va a ser mayor que 129. Y la pregunta es cuántas camisas compra el comerciante. Bien. Por lo tanto, de acá me va a quedar que C va a ser menor que 118 por 4 partido 3. ¿Sí? El 4 lo paso multiplicando y el 3 dividiendo. Y de acá hago lo mismo. C va a ser mayor que 129 por 6 partido 5. Por lo tanto, C va a ser menor que 118 por 4 partido 3 y a la vez mayor que 129 por 6 partido 5. Hacer esta división es complicado porque de partida no es exacta. Pero yo cuando divido por 5 puedo hacer algo inteligente y multiplicar por 2 arriba y por 2 abajo. Porque si yo hago eso voy a tener lo siguiente. ¿Sí? Voy a tener 129 en este caso, ¿cierto? Por 12. Bueno, voy a tener que hacer ese producto. ¿Sí? Y 129 por 12. ¿Sí? Es 12, 2 por, 2 por 9 es 18, 2 por 2 4 más 1 5, 2 por 1 2, esto es 9, 2, 1, esto me queda 8, 14, 4, 5, 1. ¿Sí? Ese es el resultado. Pero esto lo tengo que dividir, o sea, el resultado de arriba, ¿cierto? Me queda 1548. Pero eso lo divido ahora por 5 por 2, que es 10. Y yo cuando divido por 10 simplemente tengo que mover una coma hacia la izquierda. Bien, solo eso. Por lo tanto, esto va a ser 1548, pero voy a tener que mover la coma una vez si yo divido por 10. Y me queda que C es mayor que 154,8. Por lo tanto, no puede ser ni A, ni B, ni C. Necesariamente tiene que ser D. ¿Correcto? Eso. Y ese número 156, este resultado 118 por 4, esto sí que no lo vamos a hacer. Sí, eso tiene que ser un número mayor que 156, pero eso sí que no lo vamos a hacer. Bastaba con hacer esto, darme cuenta que ese tenía que ser mayor que esa cantidad y llegaba al resultado, no había problema. Bien, luego dice que la memoria interna de una filmadora fue programada para grabar durante 4 horas en HD. ¿Durante cuánto tiempo ya se ha grabado? Si se sabe que lo que falta, o sea, vamos a suponer que lo que se ha grabado es X. Hoy de nuevo. Chuta. Mm, Chuta, de nuevo me pasó esto de la
del lápiz que no me raya. Y ahora, ¿en qué página habremos quedado? Aquí, ¿cierto? Bien, vamos a suponer que esto que se ha grabado es X. ¿Sí? Si se sabe que lo que falta por grabar equivale a un tercio de la parte grabada. Bien, lo que falta por grabar, si la grabación dura 4 horas y yo he grabado X, lo que falta por grabar es 4 menos X. Eso es lo que me queda por grabar. ¿Sí? Y eso es igual, ¿sí?, a un tercio de la parte grabada. A un tercio de la parte grabada que nosotros hemos dicho que es X. Aquí yo puedo de nuevo multiplicar por 3, si es que no me gusta sumar y restar fracciones. 3 por 4 es 12, menos 3x igual a x, y por lo tanto 12 es igual a 4x, y por lo tanto x es igual a 12 partido 4 es igual a 3. Bien. ¿Y qué me está preguntando? ¿Durante cuánto tiempo ya se ha grabado? Eso es x, y x vale 3, por lo tanto la alternativa correcta es C. Bien. Luego tenemos, suponiendo que x es un entero mayor que 2, ¿cuál de las siguientes desigualdades es verdadera? Eso es lo que vamos a suponer, que x es un entero mayor que 2. Bien, acá, ¿cierto? 2x menos 3x, eso es menos x. Y si yo lo paso hacia la derecha, me queda 3x más x, me queda 4x menor que, el menos 5 lo paso a la izquierda, me va a quedar 5. Por lo tanto, de la alternativa A me queda que x es menor que 5 cuartos. Y esto es incorrecto porque tiene que ser mayor que 2. Lo descarto. Aquí en la alternativa B, el 3x lo paso a la izquierda y el menos 4 a la derecha. Y si es que yo paso el menos 4 a la derecha, se va a sumar con el menos 4 y me va a quedar 0. Eso se va a cancelar. Y por lo tanto, x va a ser menor que 0. Y eso es falso porque x es mayor que 2. Bien. Notar acá que esto me queda x cuadrado mayor que 4, si es que el 3 lo paso restando, ¿cierto? Y eso está bien. Eso está bien. Como x es un número mayor que 2, supongamos que sea 2, y 2 al cuadrado es 4, pero es un número mayor que 2, por lo tanto va a ser mayor que 4, eso va a ser correcto. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, la alternativa D, también yo la voy a descartar porque x cuadrado, el menos x lo paso sumando y me va a quedar menos cx más x, ¿cierto? Se va a cancelar, eso va a ser 0 y por lo tanto aquí me va a quedar que x cuadrado es menor que 0. Y de hecho eso no va a pasar si es que estamos trabajando en los reales. Eso x no pertenece a los reales. Por lo tanto no va a ser un número real mayor que 2. ¿Sí? Por lo tanto la alternativa correcta, sin lugar a dudas, es la C, que es la que se cumple. Bien, ahora sí, finalmente llegamos al ejercicio 22. ¿Sí? Dice que dos números son tales que las 3/4 partes de su suma es igual a esa cantidad, es decir, 3/4 partes de su suma. Supongamos que los dos números son x más y. Y eso es igual a 8n más 5. Y las 2/9 partes de su diferencia, 2/9 partes de su diferencia, es igual a 10 menos 3n. ¿Cuál es el valor de uno de ellos? Bien. Aquí me está preguntando por el valor de uno de ellos. Aquí vamos a despejar x más y para hacer un sistema. El 4 lo paso multiplicando, ¿sí? Y el 3 dividiendo. Y de acá voy a tener que x menos y. El 9 lo paso multiplicando. Y el 3 dividiendo. ¿Sí? No, esto es un 2. ¿Sí? Aquí está un 2. ¿Sí? Entonces, me están preguntando por el valor de uno de ellos. Aquí yo tengo dos opciones. Determinar el valor de x o determinar el valor de y. Voy a tener que hacer una apuesta porque en realidad no sé por el cual me están preguntando. Y a mí lo que más fácil me resultaría, que fue cuando yo hice el ensayo, ¿cierto? Hacer la suma de esta ecuación 1 más la ecuación 2, porque si hago la suma se me cancelan estos valores y por lo tanto me va a quedar x más x, 2x, y esto va a ser igual a 4, 8n más 5 partido 3 más 9 por 10 menos 3n partido 2. De nuevo, esto es una apuesta que yo estoy haciendo, porque tal vez no sea el resultado que me están pidiendo y luego tenga que determinar el valor y. Así que en realidad esa era la dificultad del ejercicio. Bien. Aquí yo voy a multiplicar por 6 para cancelar esos denominadores. Aquí me va a quedar 12x igual, ¿cierto? A
A 6 en 3 es 2 y 2 por 4, 8. 8n más 5 más 6 en 2, 3. 3 por 9, 27. ¿Sí? 10 menos 3n. Bien, ahora multiplicamos términos con términos. 8 por 8, 64n. 8 por 5, 40. Más 27 por 10, 270. Menos 27 por 3, 81n. Igual a 12x. Bien, 64n menos 81n. Eso es, bueno, ahí es 6, 16, menos 17n, ¿cierto? Y 270 más 40 es 310. Y eso es 12x. Y por lo tanto x va a ser igual a menos 17n más 310 partido 12. Y por lo tanto la alternativa correcta era E. Es decir, nuestra apuesta estuvo correcta. Que al menos así fue como yo lo hice en un principio. Pero yo sabía desde un principio cuando hice esta pregunta y dije, bueno, si no es el valor de x, tendré que luego reemplazar ese valor en y. ¿Sí? O sea, para saber el valor de y. Pero menos mal que así era. Bien, bueno, con esto terminamos la primera parte de la revisión.